Bueno, también voy a tratar de ser breve porque el tiempo es agotado y resumir un poco. La idea es presentar este libro, Fraile Muerto, Introducción a la historia de un pueblo centenario, que como el título lo dice, es la historia de la hoy ciudad de Fraile Muerto, que de ciudad tiene poco, porque no llegamos a 4.000 habitantes, pero fuimos declarados ciudad para evitar que se eliminaran algunos servicios básicos, como el Banco República y el BPS y otros más. Este libro fue escrito para la conmemoración del centenario de Fraile Muerto en el año 2008 y reeditado este año, ampliado un poco y corregido. Quiero que, antes de arrancar, mismo hacer un pequeño ejercicio, porque uno tiene que vender los libros y bueno, la idea es despertar el interés un poco del público. Entonces, yo en este libro preguntaba a su lanzamiento, Fraile Muerto, cuál es, por ejemplo, la relación de Don Omar Martínez, de Juana de Ibarburú, de Carlos Molina con Fraile Muerto. ¿Qué relación tiene el famoso lema que hoy se utiliza para ilustrar un poco lo que fue la conformación de los ejércitos arabistas, aire libre y carne gorda con Fraile Muerto, entre otros aspectos? Bueno, todo eso está explicado acá, y no es solo la historia de la ciudad de Fraile Muerto, sino que abarca muchos temas de la región, y de una región con un pasado histórico muy, muy rico. A mí me sorprendió mucho encontrar un archivo, un documento que es público, porque está en el archivo Artigas, de que, por ejemplo, 2 meses antes de que se promulgara el tema de, bueno, se me fue la palabra, del reparto de tierras artiguistas, del reglamento artiguista, que se promulgó el 10 de septiembre, se estableció, ya en Fraile Muerto, en julio, Otorgués escribía al Cabildo de Montevideo que todo aquel oriental que quisiese trabajar la tierra podía concurrir a Fraile Muerto a solicitar una suerte de estancia o un terreno. ¿Sí? Que fuimos sede, de alguna manera, de la reforma agraria artiguista. Fuimos sede de muchas cosas de un pueblo que se fue forjando a través de los años. Hablaba Tomás Sansón, que es quien prologó este libro, del origen de Santo Domingo de Soriano. Y Oberti también hablaba del origen de Paysandú. Orígenes que han sido un poco polémicos. Bueno, este Fraile Muerto también. En 2008 se festejó el centenario, pero no es el centenario verdadero del pueblo. ¿Qué pasa? Que tiene un nacimiento bastante extraño, porque es el antiguo paso de la arena del arroyo Fraile Muerto, y ahí empezó a surgir un caserío en torno a una posta de diligencias que hoy se conoce como el Altillo de los Maciota, pero que perteneció a Joaquín Suárez. Ese es otro de los juegos que yo hacía para publicitar el libro. ¿Qué relación tuvo un presidente de Uruguay con Fraile Muerto? Bueno, Joaquín Suárez fue el heredero de todas las tierras donde está el pueblo de Fraile Muerto y la región. Pero ahora vuelvo a eso. Y a partir de ahí se fue formando un caserío, y en 1906, un estanciero brasileño que había llegado a la zona, que se radicó ahí, Wenceslao Silveira, ante la inminente llegada del ferrocarril, fundó un pueblo que justamente se llamó Wenceslao Silveira. Bueno, como el ferrocarril no iba a pasar por la zona del Paso de la Arena, Wenceslao Silveira lo que hizo fue donarle una extensión a la compañía inglesa de aproximadamente 15 kilómetros de campo para que los ingleses construyeran la vía, no tuvieran que comprar ese campo, y además se comprometió a construir la estación para que el tren pasara por ahí. Pero del otro lado del arroyo, sobre la margen derecha del arroyo, estaba Fructuoso Paulino Maciota, hijo de inmigrantes italianos, en ese entonces propietario de esa casa del Altillo de Maciota, y viendo el negocio, fraccionó rápidamente una parte de su campo y fundó el pueblo Maciota. Por un tema geográfico, a los ingleses les convenía más instalar la estación del lado derecho del arroyo, es decir, en la margen derecha de los campos de Maciota.
Entonces, los ingleses, incumpliendo la palabra dada a Wenceslao Silveira, fundaron la estación del otro lado y ahí surge 2 años después el pueblo Maciote. Fueron 2 pueblos independientes hasta 1918, cuando el Poder Ejecutivo los oficializó como el pueblo de Fraile Muerto y sus respectivos barrios. Wenceslao Silveira murió en 1911 y su familia se desperdigó, perdió contacto con Fraile Muerto, salvo hay algunos bisnietos, y en cambio la familia Maciota continuó muy firme en Fraile Muerto. Entonces ahí viene la explicación de que se festejara el cincuentenario en el 58 y no en el 6. Y en el 2008 se festejó. Cuando en 1906 empezó la organización para festejar el centenario del 2008, yo planteé, pero ¿cómo? Vamos a obviar nuevamente el 1906. Bueno, ahí se generó una gran polémica y se decidió de todos modos festejar el centenario en el 8 y se sigue festejando año a año con eventos el centenario, el cumpleaños de Fraile Muerto, el 3 de enero, que es la fecha del 1900. Entonces tuvimos ahí una gran polémica, movilizó mucho a la población, porque ¿qué pasa? Lo que es el barrio Wenceslao Silveira quedó pequeño, porque todo el mundo, después que se fundó el pueblo Maciota, se mudó al pueblo Maciota porque empezó a crecer. En pocos años la estación Fraile Muerto se convirtió en la segunda estación en cantidad de embarque de ganado de todo el país. Imagínense ustedes lo que creció el pueblo, que fue fundado entre 1906 y 1908, y hacia 1920 y poco ya tenía 3.000 habitantes. Después se estancó y hoy no llega a los 4.000 habitantes, más allá de que ha crecido un poco estos últimos tiempos. Pero en forma muy resumida, eso es lo que planteo en el libro como el origen y la evolución del pueblo. Pero se plantean muchísimas cosas. Hay 19 capítulos que se refieren al origen del nombre, por qué Fraile Muerto, es muy interesante y es un tema que todavía, si bien sabemos por qué se llama Fraile Muerto, todavía no hemos podido determinar quién era Fraile Muerto, que fue un fraile que vivía en las orillas del arroyo. En la lápida hay un nombre, pero no se ha determinado a qué orden pertenecía. En 1753 falleció, que hacía ese fraile. Después hay algunos capítulos que yo considero que son muy ilustrativos, como un capítulo dedicado a la construcción de la vía férrea entre Nico Pérez y Mello, con los detalles de todo el tiempo que duró, cuántas personas trabajaron, etcétera, etcétera, que hace un poco pensar hoy, que a veces vemos que para hacer un tramo de carretera de 20-30 kilómetros se pasa 1 año, 2 años. Esta gente construyó la vía férrea en 3 años desde Nico Pérez hasta Mello, con las estaciones incluidas. Y después hay muchos temas que trata el libro. Fraile Muerto en la época de las revoluciones, y ahí es donde surge justamente el famoso Aguilín de carne gorda, que surge Fraile Muerto y que fue mal empleado, creo yo, después por la historiografía. Ese capítulo abarca desde la Revolución Oriental hasta la Revolución del 35, que tiene su génesis en Fraile Muerto, porque Ezequiel Silveira, el segundo jefe, era de ahí, y ahí arranca todo el movimiento. Después hay un capítulo dedicado a los edificios y lugares históricos, que tenemos muchísimos, me refiero a esto ya redondeo, entre ellos la famosa Casa de los Miradores, donde se originó el conflicto entre los Arabia y los Muniz, que está muy extensamente explicado acá, la Sociedad del Padre Alonso, que creo que es el casco de estancia más antiguo que se debe conservar en el país, construido en 1802 y que continúa intacto, perfecto, y una serie de lugares que le dan una gran riqueza desde el punto de vista patrimonial al lugar. Bueno, el tiempo es tirano, así que decirles para cerrar, hoy preguntaba qué tenía que ver Carlos Molina, por ejemplo, Juana de Ibarburú. Carlos Molina, en un documental que exhibió Canal 5 hace algunos años, le preguntaron de todos los países que había conocido en el mundo, cuál era el que más le había gustado. ¿Cuál fue la respuesta? El mejor lugar del mundo para mí es Fraile Muerto.
Esto porque Carlos Marinelli había vivido de niño en Fraile Muerto, vendía pasteles en carreras, antes de mudarse a México. Y lo de Omar Martínez es porque iba a ser pretemporada, como se le iba bien el fútbol, a cortar leña hacha a unos bosques de la familia Souto, que es una familia tradicional de Fraile Muerto. Bueno, el tiempo que llegaba, así que muchas gracias. Muchas gracias, Marco.